Jornada 15 de la Liga 2025-26, el Barça visitó La Cartuja en esta ocasión para visitar al Real Betis y creo que vamos por un buen camino. ¿Qué tal? Esto es SQL y como siempre la alineación y comenzamos. El Barça en esta ocasión alineó con Joan García en el arco, Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín y Valdé como nuestra línea de 4, Eric García, Pedri y Lamine Yamal como nuestros 3 mediocampistas y Ronny Bargi, Ferran Torres y Rashford como nuestros 3 delanteros titulares. Y en el recurso del partido también entró Marc Bernal, Andreas Christensen, Fermín López, Geoffrey Torrens y Frenkie de Jong. ¿Qué tan exigente se puede ser con un equipo? Creo que es una pregunta muy relativa para cualquier equipo, cualquier club, cualquier selección, porque depende mucho del contexto en el que esté un equipo. Depende mucho de su historia, de los jugadores que tenga, del entrenador que tenga, pero creo que hay un selecto grupo de equipos a los que siempre se le puede medir o pedir cierto estándar sin importar cuál sea su situación. E incluso ahí también interviene el contexto. Y creo yo que el Barça es uno de esos clubes. Siendo uno de los clubes más grandes de la historia del fútbol, siendo un club que tiene una identidad marcada, una historia que se respalda por hechos, creo yo que el Barça es un equipo al que siempre se le tiene que pedir más. Repito, salvando contextos, pero es un equipo al que de cierta manera, no importa si el partido es perfecto, hay siempre detalles que se pueden pulir. Es decir, en algún momento este club tuvo al mejor equipo del mundo vistiendo sus colores, y es recordado así como el mejor equipo del mundo por muchas personas, incluso hinchas del clásico rival, e incluso ahí había cosas que se podían mejorar un montón. Y dirán, ¿a qué viene esta pregunta? Pues hoy en día no pretendo decir que el Barça es el mejor equipo del mundo. Creo yo que la anterior temporada sí estuvimos en ese podio, o por lo menos luchándolo, pero por lo visto esta temporada el Barça ha caído unos cuantos escalones. Aún así creo que la versión que se vio hoy de este Barça ha mostrado nuevamente potencial de volver a ser ese gran equipo que en algún momento estuvo a punto de disputar un triplete otra vez en su historia, pero por diferentes factores, diferentes ajustes, cosas que se pueden pulir, aún no llega a ese nivel. Y creo yo que el Barça está en un momento en el que se le puede exigir llegar a ese nivel. No me malentiendan, yo no quiero saltarme etapas con varios jugadores, hay que recordar que muchos de los jugadores que tenemos ahorita son canteranos que apenas han vivido cosas en su carrera. Muchos de estos jugadores apenas van a jugar su primer mundial, apenas han jugado sus primeras semis de Champions, apenas se han enfrentado a grandes equipos en instancias mata-mata y apenas están teniendo sus primeros trofeos en sus carreras. Pero no creo que eso sea una excusa del todo para decir que este Barça no puede hacer las cosas mucho mejor. Y creo yo que después de lo visto hoy día, el Barça puede ir a más. Porque hoy nuevamente se vio cosas que ya hemos recalcado en otros videos, que rondan entre el error mínimo y el error absoluto, pero que a su vez conviven con un Barça que plenamente domina un partido y domina a un rival sin siquiera darle chances de responder de alguna forma. Y creo que un Barça como el de hoy, que incluso tuvo una alineación un tanto innovadora, por decir algo entre comillas, si un Barça así de visita puede responder de tal forma y hacer un partido de tal forma como el que vimos hoy, ¿qué nos detiene a llegar a un punto máximo como para ser candidatos a todo? Y creo que la respuesta es clara. El propio Barça. Con esta, entre comillas, mini intro de apenas unos cuantos minutos, vamos a arrancar a hablar del partido y primeramente del 11, porque como acabo de mencionar, el Barça salió con una plantilla un tanto innovadora, y hablo más que nada, entre comillas, por la delantera y el mediocampo. Hace bastante tiempo que vengo leyendo que Lamine Yamal podría hacerlo bien de mediocampista, y hoy a Flick se le dio por ponerlo ahí. Una decisión muy curiosa. Curiosa porque primeramente uno lee esas cosas en Twitter Barça y obviamente Twitter Barça no es un estándar para saber qué hay que hacer con el Barça. Es decir, somos un montón de gente random alrededor del mundo opinando del Barça y dudo que Flick sepa menos que nosotros. Pero también es curioso porque no sé si era el partido para intentar esto. No me malentiendan, resultó perfectamente, lo podemos ver en el resultado. Lamine hoy hizo y deshizo como quiso y lo que quiso a todo un sistema que, no voy a mentir, el Betis es un gran equipo. De hecho, llevaba sin perder en sus últimos 8 partidos. Y hoy Lamine, tan solo estando en el mediocentro, teniendo libertad para hacer lo que él quisiera, para incluso intercambiar por momentos con Bargi, para hacer permutaciones constantes, pero manteniendo el eje en el centro del campo, fue un desastre en el buen sentido de la palabra, porque nadie podía reacomodarse o arreglarse para poder pararlo. Y esto claramente, aparte de ser un acierto de Flick, es netamente el jugador, que creo yo que ya sobra decir que es la estrella de este Barça, que por algo es el 10 de este Barça, y hoy no solamente en dorsal, sino también en posición. Ante la falta de Dani Olmo, ante la recuperación de Fermín,
Fue Lamine quien tomó la batuta de ser el 10 y no solo te aporta lo que ya tiene que aportar un 10, que es llegada, distribución, conexión entre delanteros y mediocampo, sino que te aumenta todo lo que él ya tiene: regate, definición, picardía, defensa, convirtiéndolo en probablemente uno de sus mejores partidos que le hemos visto con el Barça. Y sí, es raro que lo diga porque creo que no se lleva ninguna asistencia ni tampoco marcó un gol de jugada. De hecho, su único gol fue el penal, pero creo que lo digo y me entenderán las personas que hemos visto el partido, los que nos damos cuenta y que no necesitamos ver el G más A para saber que un jugador lo hace bien o lo hace mal, porque hoy Lamine te ha aportado mucho más que un G o un A. Y si no es porque Ferran hoy decidió meter un hat-trick, estoy seguro que el MVP se lo hubiera llevado a Lamine, que eso tampoco lo digo para desmeritar a Ferran, ¿eh? Otro hat-trick contra el Betis, pobrecitos. Pero bueno, siguiendo con el 11, hoy entra Rashford, hoy entra Ferran, no va Lewandowski ni Rafinha, Frenkie de Jong va a la banca y vuelve a repetir Eric García, que Eric García nuevamente hace un muy buen partido. Y de hecho hay que hablar de esto y lo voy a hablar en un momento, porque creo que se está armando una bonita competición para Frenkie de Jong, del cual tengo unas cuantas cositas que decir. Pero para terminar de comentar el 11, volvemos a ver a Gerard Martín en la saga central, y nuevamente te hace un partido que tal vez es mejorable, sí, pero nuevamente es bueno, porque entiende la línea defensiva, porque te filtra pases, porque está seguro con el balón. Y sinceramente, creo que por lo menos esta temporada está haciendo lo mejor que Cubarsí. Y no es por tirarle hate a Cubarsí. Cubarsí tiene 18 años y tiene un montón de años para mejorar. Solo que actualmente no está al nivel que lo hemos visto la temporada pasada ni la anterior a esta. Puede ser por muchos aspectos, tampoco creo que sea el peor de la plantilla. Pero netamente, tal vez mi unpopular opinion a día de hoy es que Gerard Martín lo está haciendo mejor de central que Cubarsí en esta temporada. Repito para que no se me malentienda. En esta temporada y por estos últimos partidos. Uno tiene que ser claro porque si no lo malentienden. Y creo yo que poco a poco se va normalizar un montón ver a Gerard Martín en el 11 titular y como central. Ese fue el 11, así nos presentamos a la Cartuja, y creo que me adelanté un montón diciendo las cosas que opino de cada jugador. Pero es que hoy, y contento de decirlo, el Barça hace un partido nuevamente entre comillas redondo. Y digo entre comillas porque no fue al 100% redondo. Hay cosas que hay que comentar, hay cosas que hay que mejorar, de hecho es así como inicia el video, pero son cosas que ya hemos comentado, cosas que, y espero no sea así, ya se está haciendo muy costumbre en el Barça, y eso hace que sea muy repetitivo el hecho que diga estas cosas. No te pueden marcar tan temprano. Voy directo al grano, no te pueden marcar tan temprano. Te pueden marcar primero, sí, lo entiendo, y pasó en el anterior partido. Es algo que puede pasar y no es necesariamente que lo estés haciendo mal. De hecho, y como se vio en este partido, el Barça no hace una primera parte mala y aún así inicia perdiendo el partido, porque es algo que puede pasar, es fútbol. ¿Cuántas veces se habrá visto que en el peor momento de un equipo es ese equipo quien termina marcando gol? Pues hoy es algo parecido porque el inicio del partido no fue un dominio exacto del Barça, por lo menos no en los minutos en los que llega el gol, porque el Betis tuvo sus chances. Entonces, como tal, no es que si te marcan primero ya estás haciendo un mal partido. No, el problema es que te marquen muy temprano, porque es minuto 5, minuto 6. Ahí es el problema, nos ha pasado muchas veces en las últimas temporadas, y es algo en lo que se tiene que mejorar. Pero como digo, no significa que hayamos hecho un mal partido, porque de hecho, a partir de ese gol, incluso antes, el Barça ya empieza a mejorar, y empieza a tener el balón, y empieza a usarse bien, y empieza a aparecer Pedri, empieza a aparecer Lamine, empiezan a aparecer las bandas, y hay que hablar de las bandas, y en especial una, porque si Lamine está en el mediocampo, ¿quién está en el extremo derecho? Y es aquí donde hay que hablar de Ronny Bargi, porque la verdad, un jugador que no está teniendo los minutos que debería tener un jugador nuevo y que pretende estar en el Barça por mucho tiempo, uno espera que no haga el mejor partido, que se sienta incómodo, porque ¿sabes? Tiene a Lamine Yamal por delante, es prácticamente imposible que juegue, y en el momento que juegue no va a tener rodaje, pero hoy Ronny Bargi se luce e incluso se lleva un gol, una asistencia de hecho, gol y asistencia del Otaku. Hoy Ronny Bargi estuvo muy participativo, muy encarador, se permutaba muy bien con Lamine cuando tenían que hacer ese cambio un poco raro, donde a veces Bargi aparecía por medio y Lamine volvía a su posición natural. Y esto habla bien del chico, porque se involucra un montón, aprovecha sus oportunidades y esto nos da a entender que en el momento en que lo necesitemos va a estar disponible de la mejor manera. Es un contraste muy grande con algunos nombres que voy a mencionar en un momento. Y viniendo de un jugador que apenas es su primera temporada en el Barça, ¿qué quieres que te diga yo? Para mí ha sido un puntazo. Y es de hecho de la mano de él que llegan los 3 primeros goles. El primero en una asociación muy buena con Lamine y Koundé. En él es el donde rebota el balón para hacer la, entre comillas, pared. Luego el segundo es un gran desborde que termina en el centro para Ferran. Y el tercero es su gol. Un gol en el que termina encarando a Nathan. Se perfila y mete el latigazo lo suficientemente esquinado para que el portero no llegue. Es decir, aún habiendo dicho que Lamine para mí ha sido el MVP del partido si no fuera por el hat-trick de Ferran, Ronny no se ha quedado muy lejos, y eso que es el suplente. Esto habla muy bien del chico. Al mismo tiempo complementa mi discurso sobre en qué nivel está el Barça para exigirle qué cosas. Porque si tienes suplentes de calidad
de garantías que van a estar enchufados en cualquier momento en el que lo necesites, ya es una característica que necesita tener el mejor equipo del mundo. Y con Ronnie me atrevería que por lo menos en este partido, y espero que en los siguientes también, ya lo tiene. Pero bueno, me he desviado un poco hablando de jugadores. Hablando del juego en general, el Barça tras el gol empieza a hacer mejor las cosas, empieza a tener asociaciones, empieza a encarar, empieza a despuntar. Poco a poco somete a un equipo tan bueno como es el Betis, porque a pesar de que no esté entre los primeros puestos, está luchando por un puesto en Champions. El Betis es un gran equipo y a pesar de que no estamos en el Benito Villamarín, seguimos estando de visita y el Barça lo acorraló, o no lo acorraló, pero le hizo un desastre. No por nada Ferran otra vez se va con un hat-trick, que más allá de su hat-trick estuvo bastante bien, hay que decirlo. Tampoco es que simplemente se redujo a un hat-trick. Estuvo bien jugando de espaldas, encaró, en presión ya sabemos lo que aporta. No fue un mal partido de Ferran, obviamente más allá de los 3 goles. De hecho, no fue un mal partido en general de muchos jugadores, porque nuevamente la clave de este partido es la actitud de cómo juegan, porque la actitud no se negocia. En todo plantel, en todo equipo se necesita una actitud 100% óptima y en favor del planteamiento del equipo, de la estrategia del equipo. Pero creo que ya hemos visto en los últimos partidos que sobre todo en este Barça, con la línea muy adelantada, con un juego muy tal vez caótico o arriesgado, el compromiso con la actitud debe llegar siempre al 100%, porque luego puedes fallar, pueden pasar un montón de cosas, pero si tu actitud no es la correcta, este equipo no va a ir a nada. ¿Y por qué digo que este partido ha sido un ejemplo nuevamente de eso? Porque a pesar de que el primer tiempo es muy bueno y nos vamos ganando 1-4 y luego llega el penal que es polémico y todo lo que quieras, pero finalmente se cobra, marcas el 1-5 y parece que tienes un partido ya completamente cerrado. Llega el momento en el que se complica la cosa, porque sale Pedri, sale Ronnie, sale Eric, salen varios jugadores en pro de protegerlos en un partido que supuestamente ya está resuelto. De hecho, el primer cambio es Valdé en el entretiempo porque algo había pasado con él en una jugada puntual. Repito, cambios para protegerlos y los que entran no lo hacen bien. Hay que decirlo, no lo hacen bien. Hoy hemos visto a un mal Frenkie, a un mal Fermín. Y de hecho me atrevería a decir que el único que destacó fue Bernal. Y Bernal viene de una lesión muy grave. Es decir, por contraste, el partido de Frenkie Fermín ha sido muy malo. Y a ver, yo no quiero exagerar porque ya estoy viendo mucha gente diciendo que hay que vender a Frenkie, que no sirve para nada, que otra vez está siendo la princesa. Y de los últimos 5 partidos ha jugado 2. Precisamente uno ha sido con el Chelsea donde no hizo un papel nada bueno. Pero luego regresamos al partido contra el Celta y a pesar de que fue expulsado, fue uno de los mejores en el campo. Luego sí podemos sumar este partido como un tercero en el que lo hace mal, pero no hay que exagerar, porque hace un mes Frenkie de Jong era inamovible, lo habían renovado, era el mejor mediocampista junto a Pedri, y ahora todo el mundo lo está matando y lo quiere fuera y bueno, cosas de Twitter Barça. Pero en parte lo entiendo, porque volviendo a como inicié el video, ¿qué tanto se le puede exigir a este equipo? Y yo creo que una de las mínimas cosas que se puede exigir es que no veamos a un jugador tan importante como Frenkie, que llevaba la cinta cuando entró, no lo veamos a un bajo nivel o un nivel muy, muy fuera de lo que es él. Frenkie ya lleva mucho tiempo en el Barça, Frenkie ya tiene muchos partidos en grandes citas, Frenkie ya tiene un estatus. Frenkie debe ser ya un jugador acentuado, un jugador que siempre que esté en el campo tenga que ser uno de los mejores. Y últimamente lo estaba haciendo, más allá del partido contra el Chelsea, más allá de este partido. Ante la falta de Pedri en estos últimos partidos en los que estuvo lesionado, Frenkie ha sido entre comillas el que ha tomado la batuta. Y es así como se tiene que mantener. A Frenkie se le tiene que exigir que ya mantenga ese nivel. No sé si por el resto de su carrera, pero por lo menos por el 90% de ella. Entonces lo entiendo el enojo, entiendo que viendo lo que se vio y sobre todo porque entra él y llegan los 2 goles, entiendo que por esa situación y por lo que pasó, a Frenkie se le puede llegar a estar matando. Pero bueno, creo que también hay que diferenciar en ciertas cosas y contextualizar todo. Frenkie ha pegado un salto increíble desde que llegó Flick y no me parece justo que ahora por 2 partidos que sí, repito, son malos y yo entiendo que son malos, aún así me parece justo que ya se le esté queriendo votar nuevamente. Hay que criticar, no hay que destruir. Y lo mismo va con Fermín. Pero a pesar de que Fermín ha hecho un partido de muy malas decisiones, un partido muy malo, la gran diferencia es la actitud que le pone, porque Frenkie muchas veces vemos que no corre, que se deja, que no está y demás. A Fermín, quieras o no, siempre lo vas a ver corriendo. Y ya peor para Frenkie está el contraste de Bernal, que siendo un jugador joven que viene de lesión, no puede ser que haga un mejor papel que tú. Repito, muchos de los suplentes no entraron de una buena manera y es ahí donde se ve la desconexión del Barça, el momento en el que se tiene que mejorar, el momento que no te puede pasar, porque esto te pasó ahora en Liga, pero si te pasa en Champions, si un partido muy cómodo que se supone ya está cerrado, lo complicas tú solo por tus simplemente ganas de no querer correr o de que te confías, yo no dudo que en Champions esto mínimo te lo empatan y reza porque no te lo den vuelta. Y son esas cosas, el Barça tiene que empezar a cerrar partidos de la mejor manera, porque incluso
siendo que nos marcaron 2 goles, el Barça pudo haber marcado otros 2. Hubo errores de Lamine, hubo errores de Rashford, jugadas claras que no puedes desperdiciar. Y si tanto la exigencia de muchos es la Champions, que están tan desesperados por ganar la Champions, bueno, son estas cosas que no te pueden pasar en esa Champions. Es ahí donde está la clave de un Barça que puede llegar a ser el mejor equipo del mundo otra vez, en definir partidos, en no desconcentrarse en ningún momento, en tener jugadores que siempre te cumplan, ya sea de suplentes o titulares que entran de suplentes, y mantener todo eso de inicio a fin. Todo eso te puede llevar a un Barça que sea candidato a todo. Repito, hoy el partido no es redondo simplemente porque estos chicos no quisieron, pero ha sido un gran partido después de todo. Pero hay exigencias que ya tal vez ni siquiera la palabra es exigencia, son estándares mínimos de un equipo que, si pretende ser el mejor del mundo, tiene cosas que pulir. Y solo así alcanzará el objetivo. Ahora sí, sin más, termina el partido, el Barça gana 3-5, un poco sufrido, hay que decirlo, tal vez sin el penal, que es dudoso, y de hecho para mí no lo es. De hecho para mí es muy parecido al penal que para mí tampoco era de Eric García en el Clásico, y creo que ya entra en un tema de manos en la propia liga, que bueno, es la liga, pero si no es por ese gol, el Barça hubiera cerrado un partido muy complicado. Ahora ya si quieren ver eso como un robo que beneficiaron al Barça, bueno, entonces a ustedes les beneficiaron en el Clásico. Bueno, ya ahí lo dejo. Pero sin más, el Barça vuelve a sumar de a 3, mantendrá la punta una semana más. Y ahora sí, con esto, la tabla. Y ahora sí, y como dije, el Barça con estos 3 puntos suma y alcanza los 40 puntos, asegurando su estadía en la punta una jornada más, manteniendo una diferencia temporal por lo menos hasta que veamos lo que pase mañana con el Real Madrid, una diferencia de 4 puntos. A su vez también mantiene una diferencia de 5 puntos contra el Villarreal, que ganó su partido contra el Getafe, pero ojo, al Villarreal tiene una jornada menos. Y para finalizar, el Atlético de Madrid pierde contra el Athletic de Bilbao y ahora el Barça le saca 9 puntos. Sin mucho más que comentar, eso ha sido la tabla, eso ha sido el partido, así que para no alargar esto más, como siempre, en la descripción mi única red social, que es Twitter, donde comento cosas del partido cuando lo estoy viendo y demás. También está mi Kick, donde voy a iniciar a hacer directos pronto, y también mi TikTok, donde hago resúmenes del partido en un minuto o un poco más. Si lo escuchaste o lo viste y te gustó, dale like, suscríbete, que se agradece un montón. Y recuerda que esto lo hago por terapia, necesito hablar del Barça, así que hago videos en YouTube hablando del Barça. Sin más, ha sido un partido muy bonito de ver, lo importante es que se ganó y se ganó bien, pero un poco jode el hecho de que no haya cerrado tan redondamente como se esperaba. Aún así no son cosas nuevas, creo que el Barça sabe que tiene que pulir estas cosas, pero poco a poco se ve una gran mejoría de este Barça, a comparación de lo que ha sido en las últimas semanas. Así que sin más, hasta acá, visca el Barça y nos vemos en la siguiente jornada de Champions. Adiós.